Este es Javier Milei. Fue elegido presidente de Argentina en una apuesta política radical. Y las repercusiones ahora están en pleno auge. Milei asumió el cargo en diciembre de 2023 y cree que sus agresivas y controvertidas medidas de austeridad son la clave para sacar a Argentina de un ciclo de décadas de auge y recesión económica. Y él sabe que va a doler. De corto plazo vamos a tener sufrimiento, pero después vamos a salir. Cerca de la mitad de los 46 millones de ciudadanos argentinos viven en la pobreza. La inflación es una de las más altas del mundo, en un 260% anual. Y el país cayó en la sexta recesión en una década a principios de año. Se ve cada vez más la miseria en la calle. Pasar a pagar un transporte de 100, 120 pesos a pagar uno de 700. A pesar de las dificultades asociadas a sus reformas fiscales, Milei no es un político típico y tiene estatus de rockstar. Entonces, ¿qué es lo que sustenta su popularidad y cuándo sabrá el electorado si su apuesta dará resultados? Milei kind of came out of the blue. He had only been in politics for 2 years as a national congressman. Argentines took a bet on someone completely new, that even in his discourse, filled with yelling and expletives, he captured the ire that they themselves were feeling at everyday life. Y quizá sea comprensible. Argentina es la tercera mayor economía de América Latina después de Brasil y México, pero ha pasado un tercio de los últimos 70 años en recesión. Desde 2001 ha incumplido 3 veces el pago de su deuda soberana internacional. La inflación galopante y una moneda devaluada llevaron al Banco Central a introducir billetes cada vez de mayor denominación para ayudar a los compradores que necesitaban llevar consigo fajos de billete cada vez más grandes. We are in a huge crisis, but also we have a very important opportunity because we have things that the world needs. We have oil, gas, lithium, commodities. So maybe it is an opportunity to find our model of economic development. Milei planeaba encontrar este modelo. Empezó eliminando los generosos subsidios estatales a los servicios públicos, desde la electricidad y el gas hasta el agua y el transporte público. Esto tuvo un impacto muy grande en los bolsillos de la gente. En diciembre de 2023, un hogar promedio del área metropolitana de Buenos Aires pagaba unos 30.000 pesos por los servicios públicos. Esa factura se ha disparado desde entonces. Low and middle class households who previously had to pay next to nothing, about 5% for the actual cost of electricity, are now having to pay between 20 and 30% of the real cost of that electricity. Esto tuvo consecuencias financieras reales para gente como Mónica Pérez. Es dueña de una carnicería en un barrio en las afueras de Buenos Aires, pero dice que mantiene su voto por Milei. Me encanta que no sea ese político tradicional. Nos acostumbramos a pagar la luz 2 monedas, el gas 2 monedas, y ahora él vino a sacar todo eso, que a mí me parece bien, pero también hay que recuperar los sueldos. Milei también recortó el gasto real en jubilaciones, seguridad social, salarios públicos y educación, y redujo a la mitad el número de ministerios de gobierno. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Educación, afuera, 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 afuera. Todo esto formaba parte de la promesa electoral de Milei de cortar con una motosierra el gasto público. Milei reduced spending on public works in real terms 90% compared with the first 3 months of 2023. That includes everything from hospitals and schools to train stations, bridges, and even hydroelectric dams, no matter how far along they were. Sí, está buenísimo. Esto es un edificio de una obra pública. Hace 6 meses que lo tenemos terminado el edificio. Todavía no lo podemos entregar. Como no se reactivó la obra pública, no certifican, no pagan, no podemos hacer la entrega.
Juan Pablo Rudoni es dueño de Ecosan, una empresa de construcción modular que trabaja en proyectos de infraestructura tanto privados como públicos. Él dice que desde que Milei llegó al poder, los proyectos del gobierno están completamente congelados. La verdad que la expectativa no iba a ser tan duro el ajuste, que no íbamos a tener un parate absoluto de lo que fuera obra pública, es parte del costo que todos estamos dispuestos a asumir para tener una Argentina normalizada y con proyectos de futuro. No es el único optimista. Milei llegó al poder con casi el 56% de los votos y ha conservado casi toda esa popularidad. Different polls show different numbers, but for the most part, he remains above 50%. This is really high approval rating for someone who's taken such unpopular measures. One of the main reasons that Milei remains so popular is that there's still a lot of anger toward everyone that came before him. Hay mucho enojo cuando se trata de la postura política de Milei también. Es de derecha y se autodenomina libertario, que ha abrazado literalmente a Donald Trump y su retórica política. Ha condenado el aborto, ha abogado por el libre comercio de órganos humanos y se codea con líderes de extrema derecha y multimillonarios de todo el mundo. La política de Milei solamente favorecen a grandes grupos económicos. En relación a los trabajadores, en realidad lo que está trayendo es más miseria. Pero en cuanto a si las medidas de austeridad de Milei están funcionando o no, realmente depende de dónde se mire. Cuando asumió el cargo, la inflación mensual se disparó hasta el 25%, después de que su gobierno eliminara los controles de precios y devaluara la moneda. Pero desde entonces se ha desacelerado, alcanzando este mínimo de 2 años en julio. And that is very important because inflation affects people not only in material terms, also in psychological terms, okay? For someone going to the supermarket and seeing that a product have the same price as the last week, well, that has a psychological impact that is very, very important. Ahora el gobierno también gasta menos de lo que ingresa por impuestos. Esto es notable para una nación que en 2001, durante una brutal recesión, pasó por 5 presidentes en 2 semanas e incumplió un récord de $95.000 millones de deuda externa. We haven't seen this level of sustained fiscal surplus since 2008. It's a country that has always spent way more than it has, which is one of the key culprits behind runaway inflation. Algunos críticos afirman que la aparición de un superávit fiscal es simplemente el resultado de medidas puntuales de recorte de gastos. En los 3 primeros meses de 2024, la economía cayó en otra recesión. El gasto de los consumidores y el sector manufacturero se desplomó tras las medidas de austeridad de Milei y decenas de miles de personas perdieron su empleo. Los salarios del sector formal no han seguido el ritmo de los precios y la situación es peor para los trabajadores informales, que cobran en negro y representan casi la mitad de la mano de obra total del país. En junio, el Congreso de Argentina aprobó un amplio proyecto de ley que otorga a Milei poderes ejecutivos de emergencia, privatiza varias empresas públicas, facilita a los empresarios el despido de trabajadores y ofrece exenciones fiscales a las inversiones extranjeras en sectores clave como la minería. It's really important for investors because it's a test of whether or not Milei can get congressional approval to back his ideas. It's one of the biggest challenges that he faces because Milei is sort of a one-man party. There's no one else. En 2025, las elecciones legislativas revelarán si las medidas de Milei y las dificultades que han significado para quienes apostaron por su presidencia dan resultado. Yo creo que tenemos un gran potencial de crecimiento. Tenemos que pasar el invierno, tenemos que pasar esta mala temporada. Obvio que tengo esperanza, tengo fe, creo. Tiene que cambiar, va a cambiar para bien. Ya está viniendo el cambio con Milei, se nota.